Vamos a estar aquí hablando un poco del esquema que plantea Almeida. Es el primer tema que tenemos aquí en la mesa redonda en el que intentamos ser un poco más analíticos y analizar por qué este Sevilla, que al principio parecía que era claro, vamos, candidato al descenso, porque al final Sí. tú dejas salir a Badé y dejas salir a Luque Bacchio y traes a Alexis Sánchez y a... ¿Cuál era el otro refuerzo? Azpilicueta. Azpilicueta, claro, dices, ostras, esto pinta mal. Pero bueno, yo creo que a través de la figura de Almeida se han ido reforzando con este nuevo sistema, que es el 3-4-3, 3-4-2-1, veíamos a las primeras jornadas. Almeida dice que lo va a ir cambiando a lo largo de la temporada, o sea que bueno, el esquema al final es algo secundario. Pero bueno, es un equipo que es muy intenso, es el tercer equipo que más faltas ha cometido, solo por detrás de el Levante y el Oviedo, solo tiene esos dos equipos por delante, entonces es un equipo que es súper intenso y también es el equipo que más amarillas tiene en la primera división, son 21, llama mucho la atención, son bastantes para las pocas jornadas que llevamos y dice bastante, ¿no, Carlos?, de este Sevilla en el que yo creo que Almeida ha intentado sobre todo implantar ese gen de la garra, ¿no?, de la agresividad. Sí, o sea, creo que estoy muy de acuerdo contigo. Creo que lo que le está caracterizando al Sevilla en estas últimas jornadas es la intensidad y el único culpable o el mayor culpable de eso es Almeida. Bueno, carácter, ya sabemos que el Sevilla pues siempre ha titubeado un poco, sobre todo en los últimos años. No era un equipo ganador ni con garra y ahora lo está siendo y se está notando. Ya vimos el último partido, que en los últimos minutos pues se agarra un gol de Acor Adams y sale de dentro. O sea, es algo más con sentimiento. No tiene la misma plantilla que el año pasado, pero creo que con los refuerzos que a priori pueden parecer insuficientes, de momento están dando sus frutos. Por ejemplo, Alexis Sánchez creo que es un fichaje que nadie se esperaba que iba a rendir como de momento está rindiendo y que Almeida debe estar encantado. Sí, Mario, ¿tú qué opinas un Ujú. poco de la figura de Almeida? ¿Crees que ha sido clave para el inicio de este Sevilla? Sí, al final ya le conocen en Sevilla. Un entrenador que tiene, como se dice, los cojones bien puestos Hmm. y va con la verdad por delante siempre, ¿eh? Ya el otro día en rueda de prensa dijo que el año pasado iban a salvar la categoría y casi la pierden. Y a él no le gusta eso, a él le gusta ir para adelante, su juego va para adelante. Y se está viendo, ¿no? Que está cogiendo y... No, no, para atrás no. Porque para atrás sabes lo que pasa, ¿no? Y lo sabemos bien de otros entrenadores. Hmm. Y, y al final eso. O sea, con jugadores que dices, bueno, pues no son Luque Bacchio, no son Badé, pero mira, te está sacando resultados y te está haciendo cosas bien. 10 Sí, puntos en 8 jornadas, no se lo cree él, yo creo. sí. Bueno, él bastante, sí que cree bastante en su mensaje, yo creo. Si queréis, vamos repasando un poco desde atrás hacia adelante para repasar y entender por qué este Sevilla está funcionando tan bien ahora mismo. Empezamos por portería. Obviamente, un cambio que había que hacer viendo el final de la temporada pasada y sobre todo viendo el inicio de esta es Nyland. Al final, Nyland no te estaba dando el nivel que estabas tú exigiendo para un equipo que está peleando sobre todo en la parte baja y los equipos siempre se construyen, yo creo, sobre unos cimientos que es la portería y la defensa. Para quedarte en primera división y para aspirar a más, no necesitas unos delanteros que sean espectaculares y te metan 20 goles. Necesitas una defensa que sea buena y sólida. Y eso empieza por el portero. Entonces, el incorporar a Odisea Bladojimos, Blajodimos, que el nombre tiene lo suyo, yo creo que es muy bueno. Al final, el otro día fue el MVP contra el Rayo, hace varias paradas muy buenas dentro del área. Una, creo que es Alemão y otra Easy, bueno, espectacular, la verdad. Y tengo un dato que es el segundo portero con el mejor porcentaje de paradas de la liga, con los tres partidos que ha jugado. Es verdad que es una muestra pequeña, ¿no, Carlos? Pero nos dice un poco lo que nos puede llegar a dar y el techo de este jugador. Sí, y yo justo también estaba aquí mirando que, bueno, Sofascore, que es uno de los portales que más objetividad puede dar, el jugador mejor valorado de Sevilla en estas jornadas que llevamos. Creo que es de lo mejor que tiene el Sevilla y creo que además el año pasado hubo bastante rotación entre Nilan y Álvaro Fernández, que para mí ninguno de los dos porteros tiene nivel Sevilla, o al menos ese Sevilla que todos añoramos y que creo que la jodimos está siendo muy importante. Y le va a dar muchos puntos, como por ejemplo te podría decir el año pasado Joan García al Español, a un caso parecido. Sí.
Ujú. Mario, no sé qué opinas un poco de esta figura. Bueno, al final no lo teníamos muy visto, yo creo. ¿De qué liga viene? ¿De la francesa, puede ser? Yo creo O... que es del Newcastle, que no tenía tiempo, no Ah, de tenía, no Newcastle. tenía minutos en el Newcastle, tendría que mirarlo, pero sí. Mm. Bueno, pues eso, al final no era un jugador que le teníamos muy visto porque al final era suplente. Eh, Decide venir a España y nosotros decíamos, joder, pues igual sí que le viene bien al Sevilla, ¿eh? Sí. Viendo lo que tiene en portería, igual un cambio sí que venía bien, sí. Sí, este cedido del Newcastle. Vale, y empiezo contigo, Mm. Mario, un poco para hablar de la defensa. ¿Qué te parece este esquema de tres centrales que está planteando Almeida? ¿Crees que le beneficia o que le beneficia más una línea de cuatro? No, yo creo que o sea, al final si es fiel a lo que él cree, que tire para adelante y ya está. Eh, Me está gustando bastante. El primer día que sacó esa línea, que sacó a Nianzú, sacó a Marcao y sacó a Azpilicueta, nosotros nos echábamos la mano a la cabeza, ¿no? Y decíamos, ¿pero qué está haciendo este tío? Hmm. Y sacó un resultado. No Perder no perdieron. Fue un resultado favorable. El empate a 2 contra el Elche. Ujú. Sí. Y claro, decíamos, ¿pero qué se ha cargado aquí a Salas? Y Castrín, que no lo estaba haciendo mal, se le carga también. Y al final, pues mira, está confiando en Nianzú marcado y Azpilicueta. Sí, es un poco. Y a ver qué tal. Sí, es un poco la vieja guardia del Sevilla, un poco que otros entrenadores, pues, o bien no les han conseguido sacar el jugo a Marcao y a Nianzú, o es por los propios jugadores que no se sentían cómodos. Creo que Almeida o ha tenido una charla con ellos, Carlos, o algo les ha dicho para motivarles, como para meterles en dinámica. Tú que estabas un poco más familiarizado con el Sevilla y puedes igual darnos algo más de información o así, a estos jugadores el año pasado, por ejemplo, estaban fuera, ¿no? Sí, a ver, también sí que es verdad que igual la competitividad que tenía el año pasado con esta, un Quique Salas que aparece y que hace buenas actuaciones, estaba Badé, era más complicado que entrar en un 11 y más con, ya sabemos, las lesiones que ha tenido Marcao, bueno, que no han llegado a ese rendimiento que se les esperaba cuando se les ficharon. Yo creo que este esquema de tres defensas a un defensa esto siempre creo que le hace tener más seguridad. Jugar con dos compañeros a tu lado y que los tres estéis para defender, porque ninguno de los tres es algo parecido a un lateral, y quizás Azpilicueta sí que puede ser lateral, pero que los tres son un centrales que nacieron para ser central y que luego además tienes ayudas en los carrileros que suben y bajan y que, bueno, hacen un esquema que sea mucho más seguro y que encajen mucho menos goles, que es muy importante. Sí, sí, o sea, al final son nombres que son nuevos, algunos de cantera, en general son bastante jóvenes, porque veo aquí, por ejemplo, Nianzú, 23 años, Quique Salas, que es el que te da el juego de pelota, que al final, pues, esa dupla el año pasado con Badé era espectacular, central destructor, central creador. Es lo que dices, un poco con tres centrales, suples esa bajada de calidad que ha dado la plantilla, precisamente por la baja de Badé, pero te refuerzas no tanto en calidad, sino en cantidad. Y si haces que se entiendan bien entre ellos, joder, pues ganas muchísimo, me parece a mí, vamos, y mucho empaque. Y eso, repasando un poco los nombres, lo que dices de Sara Piricueta, experiencia, está muy bien. Marcao y Nianzú, si logras recuperarlos, genial. Y luego, mucho talento por parte de Quique Salas. También de Cardoso, que es el fichaje nuevo, que veremos un poco qué encaje tiene, ha tenido menos minutos, pero también Andrés Castrín, ¿no? Yo lo veo bastante con bastante buen empaque. Y luego en los laterales, Mario, tenemos a Suazo, que es un nuevo fichaje chileno, Sí. y Ese bueno, yo creo que pues. es titular 100%. O sea, lateral izquierdo creo que no tiene otro. Si tiene... No, no tiene otro. Hmm. Puede cambiar, pero vamos. Luego en la banda derecha sí que es una posición en la que igual puede variar un poco más, porque tienen ahí a Carmona y a Juanlu. Sí. Juanlu sí que sonaba este verano que igual salía al Nápoles. Al final se ha Sí, quedado todo. y yo creo que es un buen refuerzo, ¿no? O sea, vamos, un buen refuerzo. Ya estaba, pero Sí, vamos, que se me quede, está refiero. muy bien. Sí, sí, sí. Además es un poco polivalente, ¿no? Puede jugar igual un poco más adelantado también. Bueno, está Sí, bastante bien. igual es un poco perfil Juanlu, Carlos Vicente iba a decir, Marcos Llorente en el Atlético, ¿no? Carlos, igual recuerda un poco a eso. Sí, es que Juanlu yo lo he visto jugar de media punta. O sea, Juanlu incluso te diría que es hasta más
polivalente. Es un buen jugador que es canterano, es muy del Sevilla. Ujú. Yo lo conozco bueno, que tiene sentimiento por el Sevilla muy fuerte, que lleva el dorsal 16 por Jesús Navas, que, mm, que no es moco de pavo, que es un jugador que lo siente mucho y que además para mí tiene mucha calidad y que creo que Carmona también, así que eso es una buena banda derecha, ya aparte de que pueden jugar por ahí gente que tenga más ataque, como ya no en derecha, pero puede estar Alfon, tienen extremos también que pueden usarse de carrileros, que también puede ir bien, depende en qué partido y depende en qué momento también. Claro, esa es un poco Ujú. la clave, yo creo, de Almeida. Intentar encontrar, en base a los jugadores que tienes, sobre todo adaptarte al partido que vas a jugar. Por ejemplo, si jugamos con el 3-4-3 que viene jugando Almeida en los últimos partidos, los dos pivotes, dependiendo de cómo sea el partido, serán unos u otros. Es decir, por ejemplo, imagínate que te enfrentas a un Getafe. Ostras, pues yo contra el Getafe pues meto a Gudelj y meto lo más defensivo que tenga. Y meto un Batista Mendy, por ejemplo, que está dando mucho nivel. Pero claro, si quiero salir más adelante, también tienes otras opciones. Tienes a Peque, que por ejemplo igual de MCO te puede venir muy bien. Un poco más adelantado, quizás en la izquierda tengas a Alfon, que después hablaremos un poco de él cuando hablemos de la línea ofensiva. Pero ¿cómo veis, Mario, te pregunto a ti, este centro del campo del Sevilla? ¿Crees que Mendy le está dando bastante? Porque yo creo que le da mucho empaque. Es un jugador muy correcto para Sí, mí, vamos. le está Muy dando mucho seguro. y le estamos viendo, le podemos igual semejar un poco a cómo acabó la temporada pasada Agumé, ¿no? Que Sí, era un pulpo en el medio campo y al final este año no tienes uno, tienes dos, que es Mendy y Agumé. sí, sí. Una locura, ¿no? Al final, Show es el que se le está cargando, que no parece que está encontrando su sitio y eso que no lo está haciendo del todo mal, Hmm. pero al final es el que tienen que cargarse. Sí, por esquema igual hay alguno que no entra, ¿no? Carlos, no sé qué opinas o cuál Sí, sería tu centro del campo titular. No sé qué opción ves tú ahí. Yo para mí, Agumé es inamovible, o sea, y verlo en vivo, no sé si habéis tenido la oportunidad, es aún mejor. Hmm. Creo que Djibril Sow es un gran jugador, pero quizás tal y como está Mendy, es que esos dos para mí son inamovibles. Es un centro del campo que es a día de hoy debería ser el titular del Sevilla, ya lo está siendo. Y que se puede complementar muy bien con las bandas también y con la gente de delante. Sí, sí, yo opino lo mismo. Y ya pasando un poco más a las bandas y a lo que viene siendo el peligro, es que es imposible no destacar la figura de Vargas. O sea, Vargas está teniendo un inicio de temporada espectacular. Yo, para que veáis cómo voy con Vargas y todo, lo he intentado comparar con Brian Mbeumo, que es el fichaje del Manchester United, ¿vale? Que ha costado 75 millones y sin embargo Vargas ha costado solamente 2 millones y medio, ¿vale? Llevan ambos un gol. Vargas le gana las asistencias, lleva 3 asistencias. Brian Mbeumo, habiendo jugado prácticamente el doble de minutos más que él, más que Vargas, cero asistencias y le gana en la gran mayoría de estadísticas. Por destacaros una, le gana en pases progresivos. Son 15-14 y luego en acciones defensivas le pega un meneo que es espectacular. O sea, no solo le tienes en la mejor faceta ofensiva súper enchufado a Vargas, sino que es que también, Carlos, en la faceta defensiva, él y Alfon, que le han sacado de posición, porque en el Celta era más extremo puro, era otro rollo en el Celta, ahora es más rollo carrilero en este sistema. Es que los tiene enchufadísimos, ¿no, Carlos? En plan, a los extremos. Sí, y me gusta porque has hecho una comparación con Mbeumo, que es un esquema que está usando el United similar, porque Rubén Amorim juega también con tres defensas y con carrileros, pero sí que es verdad que la figura igual de Mbeumo no es tan ese carrilero, sino más el mediapunta en banda, Hmm. que está ahí un poquito más libre junto a la otra banda Cuña, pero sí, sí, es que yo creo que la figura del carrilero es súper importante y creo que Vargas es la definición de carrilero. Me parece un jugador tremendo que vino de Alemania. Y cuando llegó, pues igual vino con un cartel un poco desconocido, pero que ya todo el mundo está viendo la calidad que tiene. Y también Alfon, que ya lo habíamos visto el año pasado en el Celta, que hizo un temporadón. Sí, Alfon, que a ti te gusta sí, mucho, ¿no, Mario? sí, a mí me gusta bastante. Este año no se le está viendo tanto, ¿eh? Por lo que has hablado, que al final no es su posición, igual tiene que volverse a encontrar. Al final tiene también un tío bastante competente que es Vargas. La pena es que Vargas se está lesionando mucho, ¿no? O Sí. sea, vamos, se está lesionando. Es muy propenso a lesiones. El año pasado me acuerdo, no sé en qué partido fue, que fue a dar un taconazo y los isquios a tomar rotos. Contra el Eh, Betis fue.
Sí, sí, Y sí. fue O justo cuando sea, marcan gol, creo. Marcan sí, gol, justo dan marcan gol, asistencia el y tío sí, está en sí. el suelo y estaba lesionado el hombre. Sí. Y si le respetan bastante, al Sevilla Vargas le da mucho juego. Se le querían llevar el Villarreal, ¿eh? Sí, en el final del Pues, mercado pues- fue sí, sí, un sí, poco sí. traumático para el Sevilla, ¿eh? Le Y, intentaban y hacer yo creo que ahí. menos mal, ¿eh? Menos Sí, mal que no se le llevaron porque le va a dar bastante, yo creo que al Sevilla. sí, al final. Y al Dime. final, pues eso, Alfon, pues lo va a tener que hacer bastante mejor que él o me da a mí que tomó una mala decisión. Sí, yo vi que le sacaban el otro día con la lengua afuera contra el Alavés, que estaba cansadísimo. Cuando le han sustituido a Vargas, ahora está, o sea, a Vargas, perdón, a Alfon, que está lesionado ahora, estaba cascado el pobre. Al final le exige mucho a todos sus jugadores, Almeida, y es un poco, pues es la clave del éxito también. Y Vargas, Sí. pues es un poco el cherry on top, que se dice, ¿no? La cereza encima de la tarta. Y Mira, quería creo que está ya. algo tocado también, ¿no? ¿Quién? Está algo tocado, me parece. ¿Vargas? Alfon. Ah, No, no, Alfon. Alfon sí, Alfon está tocado. Creo que está Mm. lesionado, de hecho, Y bueno, ya solo nos queda hablar de la punta. Aquí yo tengo sentimientos encontrados, Carlos, porque tenemos dos jugadores que estaban un poco fuera, pero que están bastante, bastante enchufados. Los nombres son Acor Adams y Isaac Romero. Isaac Romero, yo lo estoy viendo muy enchufado. Ahora mismo es el máximo goleador de Sevilla, con 2 goles, pero bueno, se han repartido mucho los goles entre ellos, o sea que tampoco le puedes echar la culpa. Y yo le veo muy enchufado, ¿no? No sé cómo les ves tú a estos dos. Y están en un mejor estado de forma que igual el año pasado. Pero no sé, siempre el Sevilla con estos dos delanteros me falta algo. O sea, creo que lleva muchos años el Sevilla sin una figura importante, como por ejemplo lo fue en Nesiri, que ahora Mm, ya hará unos 3 o 4 años que no Mm. está. Me falta algo. A mí, Isar Romero, mm, tengo que decir que no es un delantero que me encante. Creo que su irrupción fue muy, muy fuerte y muy positiva, pero creo que no es un delantero para un Sevilla de garantías, que además te tiene que dar gol. Y la temporada pasada ya vimos, no sé las cifras, pero probablemente no pasarán de los 6 o 7 goles, sí, Pues yo estuvo creo que ni bastante llegó ni mal. de broma. Estuvo bastante mal el ¿no, año verdad? pasado, pero ¿no crees, Mario, que igual le puede reanimar como ha hecho con Nianzú y con Marcao Almeida? Sí, yo creo que sí. Al final es un jugador que tiene 25 años, tiene que crecer. Al final igual la confianza que podía tener el año pasado, que con Caparrós y con García Pimienta no fue la necesaria. Igual con Almeida sí que la tiene y le enseña a ser mejor en su posición. Al final todos son factores. A Cor Adams, si le estamos viendo otra vez, se están repartiendo bastante los minutos. A mí es un jugador que también me gusta bastante. La edad no la recuerdo. Pero bueno, al final son dos jugadores que pueden crecer bastante con Almeida. Sí, Y, y creo que se te ha olvidado decir un nombre, que también es un fichaje para mí que flipas. a ver Y cuál. es Januzaj. Alexis, ¿no? Ah, Ah, Januzaj, bueno, Januzaj. sí. sí, también, Alexis. Pero Januzaj, o Alexis. sea, el nivel que está dando, o sea, también es muy regular tema lesiones. Sí, es que. Pero si este tío al final consigue ir poco a poco, ir salvando esas lesiones, dosificando minutos, va a dar bastante al Sevilla, ¿eh? Sí, decía Ander Herrera que en una entrevista que le hicieron hace poco en un podcast, que cuando vio entrar a Adnan Januzaj en el primer equipo del Manchester United, decía que era el próximo Cristiano Ronaldo, apuntaba a eso por lo menos. Tenía unas cualidades increíbles, pero es verdad, Carlos, que se ha ido lesionando y que es un jugador que le ha lastrado muchísimo el tema lesiones. Es como una pastilla efervescente. O sea, al final es mucho efecto en un partido o dos partidos. Lo hemos visto en Las Palmas, en la Real Sociedad, muchos equipos ya. Y parece que no termina de arrancar, ¿no? Sí, es que yo creo que calidad no le falta, pero es de esos jugadores que, además de las lesiones, creo que en cuanto a piña de equipo, que creo que es lo que necesita el Sevilla esta temporada, creo que es un jugador del estilo un poco egoísta, bueno, más rebelde, Mm, digamos. Y creo que tampoco esto le beneficia mucho al Sevilla, pero oye, si lo consiguen reconducir y con la calidad que tiene y le respetan las lesiones, para mí es un gran refuerzo, entre comillas, para esa banda. sí, solo nos queda por hablar un poco de Alexis Sánchez y de Chidera Ayu que hay arriba.
Yuke, no sé dónde lo leéis, en Twitter así, que dice, es que tú le ves los highlights de Yuke y es una barbaridad, pero luego los números nunca acaban acompañando y también es un jugador que también es propenso a las lesiones. Es que entonces, Sí. pero bueno, entre todos igual, si consigue hacer una rotación en la que, sobre todo es que, repasando así, vamos, es que hay muchísimos jugadores que tienen problemas de lesiones en el Sevilla, vamos, entonces, si consigue Almeida como encontrar una rotación o darle los minutos justos a cada uno para que todo ese engranaje funcione bien, yo creo que guay. Y ya por terminar, Mario, ¿qué opinas un poco de Alexis? Bueno, pues al final es un jugador que no pensábamos que iba a dar el nivel que está dando en estas jornadas y está sorprendiendo muy favorablemente. Sí, Eh, Poco más que decir. Al final, también dijo, le elogió bastante a Almeida. Le dijo que es un jugador muy bajito, pero que siempre te roba 3 4 balones por partido. Siendo, yo qué sé cuánto me dirá, 1,68, una cosa así. sí, O sea muy motivado. que es un jugador que le gusta a él. Porque es que además se le ve a un tío con cojones, ¿no? Sí, Pues, motiva como he mucho. dicho antes. Y ya por Sí. último, y terminamos con el tema, quería preguntaros, ¿qué jugador creéis del Sevilla que tiene que dar un paso adelante para que el Sevilla avance en el proyecto? En plan, ¿quién creéis que tiene que demostrar, por ejemplo, os pongo en versión Athletic, Jaureguizar? Yo creo que es el jugador que tendría que dar un paso adelante. En el Sevilla, para que mejore el equipo, ¿quién pensáis, Carlos, que sería el que tiene que dar ese paso adelante? Bueno, yo lo hablábamos antes, para mí Isaac Romero. Eh, es que al final un equipo, ahora mismo el objetivo de Sevilla obviamente para mí es la permanencia y creo que para ellos también. Creo que un equipo se salva y consigue puntos con el gol y tiene que ser algo muy importante para ellos que Isaac esté enchufado, porque si caen goles van a caer resultados y van a caer puntos y eso es muy importante, sobre todo ir tranquilo, que no venga el agua, que no suba el agua hasta el cuello en la jornada 32 y que vayan un poco más tranquilos. Bueno, yo te voy a decir. Estás muteado, Chichu, por cierto. Ah, perdón, que es que como he ido para allá. Te le ¿Tú hice a cuál los dirías, labios. Mario? Sí, Yo voy a empezar un poco la casa por los cimientos y te voy a decir, aunque yo creo que ya lo cogió bastante el año pasado, Quique Salas. Quique Salas, sí, yo creo que tiene que seguir el ritmo, hacer, y como ha dicho antes Carlos, hacer esa piña que tienen que hacer. Y yo creo que Quique Salas es ese jugador que se mostrará con el capitán dentro de unos años. sí, eso es. Porque Yo Mendy es cedido, ¿no? También. Sí, también cedido. Es que claro, el Sevilla se ha aprovechado de varios Claro. jugadores que son cedidos. La jodimos también, ¿eh? Entonces, bueno. Sí, 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 por Yo eso. te diría que Isaac Romero, para el proyecto es muy importante que Isaac Romero dé un Mm. paso adelante. Yo soy confiante en Isaac y le estoy viendo bastantes cositas. Hay varios goles que tiene anulados por fuera de juego que son un pepino, que la verdad, en algún partido, creo que lo han anulado ya dos o tres, que es que está enchufado. Es la mítica que dices, bueno, le meto, es fuera de juego, pero vaya golazo hubiera sido. Yo confío en Isaac Romero. Así que nada, ya cerramos este tema. Mucha suerte al Sevilla Fútbol Club y esperamos volver a hablar del canal más pronto que tarde por buenos resultados más que por malos.